Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. La semana pasada no llegué a hacer el video, así que les pido disculpas. Sé que hay mucha gente que lo espera. Siempre hago el máximo esfuerzo para nunca dejar de hacerlo, pero puede pasar de vez en cuando, así que disculpen. Seguramente el título de este video les llama la atención a muchos y sé que probablemente también haga enojar a muchos el contenido de este video, incluyendo a amigos míos, pero no importa. Yo cuando hago videos no los hago para caer bien, los hago para decir verdades que tienen que ser dichas y luego cada uno que haga lo que quiera con lo que escucha. Entonces, para los que son nuevos en este canal, nosotros, entre viernes y sábado, cuando entra el Shabbat, el sábado, nosotros estudiamos la porción del Antiguo Testamento, de la Torá hebrea, que corresponde a esta fecha. La semana pasada se comenzaba el quinto libro de la Torá, que se mal traduce como Deuteronomio, cuando su verdadero nombre en hebreo es Dvarim. Ahí lo hemos escrito. ¿Qué quiere decir Dvarim? La palabra Dvarim es el plural de la palabra Davar, que quiere decir primero palabra. Por ejemplo, cuando se habla del famoso verbo que creó el mundo, esa es la palabra Davar. ¿Y qué otro significado tiene? Significa también cosa, objeto o evento. En hebreo se puede usar la palabra davar para decir no ocurrió nada, se dice lo kara davar. O por ejemplo, si quiero usarlo como cosa, puedo decir yeshli arve dvarim babait, quiere decir tengo muchas cosas en casa, o sea que la misma palabra equivale a verbo, palabra, evento o cosa. Y fíjense qué interesante conexión, porque de acuerdo a lo que aprendemos en la Biblia, el verbo crea las cosas y también los eventos. Con la palabra podemos crear, por eso es que la misma palabra significa todas estas cosas. Y el libro de Deuteronomio, cuyo verdadero nombre es Dvarim, que quiere decir palabras, hechos, cosas, es el libro en el que Moisés habla al pueblo hebreo poco antes de la entrada a la tierra prometida. Y no olvidemos que Moisés no entra con el pueblo hebreo, él se queda y luego muere. Entonces vienen a ser las palabras de despedida de Moisés, que por supuesto lo que él habla no lo habla desde él como persona, sino que él transmite lo que Dios le comunica. Y el libro Deuteronomio viene a ser como un resumen de todo lo que les pasó y de todo lo que Dios les enseñó, de las leyes divinas, de cómo hay que vivir para ser felices y tener una vida mejor, para estar unidos al Creador y de esa manera tener la protección ante cualquier evento. Y hay un tema que vuelve una y otra vez a través de toda la Torá, y es el tema del ocultismo. Una y otra vez la Torá explica que no hay que incurrir en ocultismo. Y yo ya he hablado en muchos videos sobre el por qué, a nivel espiritual, a nivel filosófico. ¿Por qué no hay que incurrir en ocultismo? Porque el ser humano fue creado por Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que eres un ser muy elevado en la tierra y con mucho poder, y de acuerdo a la Kabbalah hebrea, también eres la vasija que tiene el potencial de contener la divinidad. ¿Y qué ocurre en el Génesis? En el Génesis, cuando llega la serpiente, lo que hace la serpiente es engañar a Eva y prometerle que si come el fruto prohibido, va a tener lo que ya tenía. Vamos a leer lo que dice exactamente. En Génesis 3:4, primero leo en hebreo y luego voy a traducir, dice, Vayamer anahash el aisha lo mavet tamutun, ki yada Elohim ki bayom achaltem mimeno ve nifkehu enechem vaaitem que Elohim yodei tov verra. ¿Qué quiere decir esto? Aquí dice, y dijo la serpiente a la mujer, no moriréis. Porque la mujer, Eva, antes le dijo a la serpiente, no podemos comer de este fruto porque Dios dijo que si lo hacemos vamos a morir. Y la serpiente dice, no van a morir, porque Dios sabe que el día que coman de este fruto, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y el mal.
¿Y qué entendemos de esto? Antes de comer de este fruto, ellos eran inmortales y ya eran como dioses. Y lo que hace la serpiente es engañar. Y a través de ese engaño hacerlos comer del fruto, y de esa manera perdieron la inmortalidad, perdieron el paraíso y se creó el sufrimiento para ambos y para todas las generaciones. Entonces, volviendo al tema ocultismo, partamos del punto del entendimiento que el ser humano fue creado para ejercer un potencial divino en la tierra, pero a través de un engaño se hace que pierdan todo ese potencial, todas esas capacidades. Y volviendo a la porción de hoy, en la porción de hoy que se llama Va et Hanen, que comienza en Deuteronomio 3:23, primero se habla de Baal Peor. Hablé de esto en el último video. Baal Peor era el dios que exigía sacrificios humanos. Y la creencia en esa época, en todo el Medio Oriente y en muchos otros pueblos de otras zonas del mundo, se creía que para conseguir, sobre todo, éxito en lo material, que era dinero, tierras, ganado, etc., había que sacrificarle algo muy querido a ese dios, que era una estatua muy grande, dentro de la cual se hacía una hoguera enorme, y ahí se tiraban animales a veces, personas y hasta niños pequeños. Y eso lo hacían todos los pueblos de esa época. Y la Torá hebrea es la que vino a poner fin a eso, porque durante todo el mensaje de la Torá se dice que no hay que hacer eso. Y aquí en esta porción también se habla específicamente de qué le pasa a los que siguen a Baal Peor en comparación a los que no, a los que están con Dios, porque son dos opuestos. Y sobre todo lo interesante aquí es ver que los que seguían o hasta hoy siguen a Baal Peor lo hacen por un deseo egoísta, porque es un deseo de tener más a nivel material. Y la creencia en el dios Baal Peor dice que tienes que sacrificar algo muy querido, y cuan más querido sea lo que sacrificas, más éxito vas a tener en lo material. Entonces, primero en esta porción ya se habla de la división clara entre el lado de Dios y el otro lado es el lado del ego que sirve a Baal Peor. Y ahora vamos a Deuteronomio 4:19 y aquí vamos a ver lo que dice sobre el tema de las estrellas, que sin duda es la astrología. Primero les voy a leer en hebreo y luego voy a traducir. Dice así: Vepen tisa eineja ashamaima, varaita et hashemesh, veet hayareach, veet hakochavim, kol tzva ashamaim, venitjeta, vaishtachaveta lahem. ¿Qué dice aquí? Aquí hay algo fascinante y yo les voy a traducir literal y luego vamos a ver cómo lo traducen, por ejemplo, en la Reina Valera, para ver cómo se pierde el verdadero mensaje. ¿Qué dice aquí? Dice: y ten cuidado de elevar tus ojos, tu mirada, al cielo, y miraste hacia el sol y la luna, y las estrellas, y todo el ejército del cielo. Y ahí llega el verbo interesantísimo que aparece en la Torá, que no lo traducen. ¿Qué dice en la Torá? Luego de lo que les acabo de leer, dice: Va nitjeta, va ishtachaveta lahem. El verbo nitjeta, ahí lo hemos escrito, viene de litjot. ¿Qué quiere decir litjot? Litjot puede ser o empujar o posponer algo, o por ejemplo, moverse a un lado. Eso es lo que dice. Y el verbo aquí aparece en segunda persona del singular, es decir, tú te moviste de tu lugar, tú te anulaste. O sea, que lo que quiere decir es como que tú te anulaste por voluntad propia. Y luego continúa diciendo, y los adoraste. ¿A quién? Al sol, a la luna, a las estrellas y a todos los ejércitos del cielo. Y ahora vamos a ver cómo lo traduce la Reina Valera, ese verbo nitjeta que es tan importante entender por qué está ahí. En la Reina Valera lo traducen así. De nuevo, estoy en Deuteronomio 19. Y porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado
Así traducen el verbo nidgeta, que no es correcto, porque incitado viene a ser en hebreo lefatot, que es otra cosa, es como tentar a alguien, pero no es correcto. Aquí nos muestra que tú te mueves a tu lado, tú te anulas por voluntad propia. Eso es lo que muestra aquí, porque no hay nadie que te haga algo, eres tú el que te lo haces a ti mismo. ¿Y qué quiere decir esto? Volviendo a lo que es el ser humano, que es el Hijo de Dios, creado por Dios y con un poder enorme en este mundo para ser feliz, para crear la vida que quiere, para entender las cosas en su profundidad, aparecen diferentes disciplinas que te dicen que ellos lo van a hacer por ti. Y si vamos a la Kabbalah hebrea, la Kabbalah explica con mucha profundidad qué es lo que ocurre con los astros. La Kabbalah explica que los astros sí tienen un poder enorme sobre este mundo, y no solo eso, sino que están ocupados por entes malignos a nivel espiritual, por espíritus malignos que se ocupan de que todas las radiaciones de los astros sean radiaciones que generan caos. Y por eso es que este mundo está en el estado en el que está. ¿Y qué otra cosa nos explica la Cábala hebrea? Que hay una jerarquía de poder en este mundo que se refleja en el proceso de la creación del mundo. Es decir, que el que es creado luego de algo, del anterior, tiene más poder que el anterior. Por ejemplo, si se crea la tierra y luego se crea al hombre, eso quiere decir que el hombre tiene un poder superior al de la tierra. Y en la creación vemos que los astros fueron creados antes que el hombre. Entonces el hombre tiene más poder que los astros. Y lo que interpreta la Cábala es que es cierto que los astros tienen un poder gigantesco, y no solo que es un poder enorme, sino que es un poder nefasto sobre nuestro mundo. Pero el ser humano tiene más poder, está arriba de ellas. O sea que si tú no cedes tu poder por voluntad propia, no tiene por qué tener ninguna influencia, y menos influencia negativa, sobre tu vida. Pero aquí nos dice la Torá, lo escribe con una claridad y una profundidad increíbles. Utiliza el verbo venidgeta, quiere decir, y tú te moviste de tu lugar, tú cediste tu puesto. Lo dice aquí. Y ahí sí, tú decidiste por voluntad propia que todos estos astros y los ejércitos del cielo, tal como dice aquí. ¿Y qué son los ejércitos del cielo? Son los entes desencarnados. Se pueden también llamar espíritus oscuros, demonios, lo que sea. Tú, por voluntad propia, decides que ellos tienen más poder y que ellos tienen influencia sobre tu vida, por eso tú tienes que estar todo el tiempo leyendo mapas de las estrellas, de los astros, y tratando de entender qué te va a pasar. O sea, no eres tú quien crea tu vida o quien tiene el poder de decidir sobre tu vida, sino que tú eres totalmente dependiente de otros factores, que son los astros y los ejércitos del cielo. Entonces, si la pregunta aquí en este video, en el título de este video es ¿acaso la astrología es ocultismo? La respuesta es sí. Porque el común denominador de todas las disciplinas ocultistas es que tú cedes tu poder a algo que no eres tú. Tú cedes tu poder sobre tu futuro a las cartas del tarot, tú cedes tu poder para entender lo que te pasa en tu vida, trabajando sobre tu intuición, la cual es la conexión con la divinidad. Tú cedes tu poder, por ejemplo, yendo a videntes para que canalicen difuntos o canalicen guías, y que ellos te digan, que ellos te expliquen lo que te pasa en tu vida, o que ellos te expliquen si tu ex marido te sigue queriendo o no, o si tu actual marido te engaña o no. O sea, tú cedes todo ese poder que tú tienes que tener, que es de la intuición, que esa es la verdad pura que se capta teniendo conexión con el Creador. Contrariamente a eso, todas las disciplinas del ocultismo te hacen ceder tu poder. Y yo creo que está más que claro que la astrología es exactamente eso, porque
tal como les expliqué en muchas ocasiones, por ejemplo, sobre el tema de posesiones demoníacas, de parásitos espirituales que todos podemos tener. No creo que haya alguien que pueda decir que está limpio en 100%, pero para que ellos te posean, esos parásitos, tú tienes que darles permiso, porque esa es la ley universal. Entonces, aquí lo vemos claramente en Deuteronomio, como nos dice, tú te pusiste de lado, tú cediste tu puesto, eres tú, no es nadie más, tú diste permiso. Entonces, si estás todo el tiempo ahora intentando incurrir en la astrología para saber qué te va a pasar, qué le va a pasar a tu país, cuándo va a haber un terremoto, cuándo van a venir los extraterrestres, tú estás dando permiso a que energías nefastas tengan influencia sobre tu vida. Así de simple. Y lo mismo podemos decir sobre una lista interminable de disciplinas como el Reiki, el Tarot, la brujería, las constelaciones familiares que están muy de moda. Y entre paréntesis quiero decir que en las constelaciones familiares lo que se hace es convocar a espíritus de difuntos. Y eso no hay que hacerlo. Eso es incurrir en ocultismo. También lo dice la Torá, lo dice explícitamente, no hables con muertos, porque yo no te lo pedí, lo dice Dios. Porque otra vez al llamar a esos difuntos y muertos, tú quieres que ellos te cuenten algo como si tú no tuvieras la capacidad de tener la respuesta. Entonces, ¿qué podemos entender de todo esto? Que incurrir en ocultismo, en toda esta lista de disciplinas, es desempoderarte y es perder el escudo de protección que tienes cuando estás unido al Creador, al Uno. Y no por casualidad, en esta misma porción de Va'et Hanen aparece la famosa oración, una de las más importantes de la Torá, que es Shema Israel. En esta porción aparece el rezo de Shema Israel, que es una declaración de tu unión a Dios, al Uno, y a su vez es una oración de protección ante parásitos espirituales. O sea, todo se conecta aquí. Y por último, si hablamos de conexión al Creador, cuando tú cierras la puerta a todo el ocultismo, ahí permites que el canal de conexión con Dios se abra. Si tú incurres en ocultismo, tú lo bloqueas ese canal. ¿Y qué quiere decir conectarse con el canal de intuición, que es la conexión con el Creador? Es ser Israel. Porque ¿qué quiere decir la palabra Israel en hebreo? Ahí lo vemos escrito. La palabra Israel se compone de dos palabras, una es Yashar, la otra es El, que quiere decir directo a Dios. Es decir, ser Israel es ser una persona que tiene conexión con el Creador. No tiene nada que ver con ninguna religión, con ninguna nación, ni con ninguna etnia. Es el ser humano que de una vez por todas entiende quién es y quiere conectarse con Dios por voluntad propia, y para eso tiene que cerrar la puerta al ocultismo. Y ahora, por último, quiero decir, no es casual que se multipliquen cada vez más las disciplinas de ocultismo, que se hagan populares, que tantos youtubers e influencers estén tratando de hacerlos entrar en eso, porque para poder concretar todas las famosas agendas de las cuales ustedes tienen tanto miedo, para eso la mayor parte de la humanidad tiene que perder su conexión con el Creador, porque al tener la conexión con el Creador, tú tienes protección, ninguna agenda puede tocarte. Entonces, de nuevo, igual que hizo la serpiente y engañó a Eva e hizo que pierdan el paraíso, que sufran, que pierdan esa protección que tenían en su unión con el Creador. Lo mismo hacen toda esta gente, los engañan, les prometen cosas maravillosas cuando lo que están haciendo es hacerlos caer en un abismo. Pero quizás muchos no van a querer dejar el ocultismo, porque su ego, su deseo de rápidamente ver resultados,
no va a querer dejar todo eso, porque aún cree que eso es una herramienta más poderosa que él o ella. Pero esto es un tema de libre albedrío. Los que se unan al Creador y cierren la puerta al ocultismo van a estar protegidos y van a heredar la tierra prometida. Y los que no, se irán. Así que, como siempre, lo que tenemos que recordar es que lo único que importa aquí es trabajar con nosotros mismos y es reforzar nuestra conexión con el Creador. Y ahí yo puedo asegurarte que las respuestas van a llegar y el caos se va a ir de tu vida, ni más ni menos. Así que eso es todo por hoy. Los invito a comentar abajo lo que piensan de lo que he dicho. Imagino que algunos no van a estar de acuerdo conmigo, pero como siempre digo, cuando yo hablo, no hay por qué estar de acuerdo conmigo. Así que los dejo con mi bendición, mi braja, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.